Ok, este es el quinto video de notación de índices. Aquí lo que quiero platicar es un poquito al respecto de bases, algunas cuestiones sobre bases. Entonces, primero escribo esta base que se usa en muchos cursos. Es una base, si yo tengo mi espacio, aquí X, aquí y aquí Z, el vector Y apunta en la dirección X y tiene magnitud 1. El vector J gorro apunta en la dirección Y y tiene magnitud 1. Y el vector K gorro apunta en la dirección Z y tiene magnitud 1. Y si, si yo estoy aquí en el origen, yo puedo decir que pasa una mosca por el origen y tiene una cierta velocidad, ¿no? Y yo represento esa velocidad con estas tres componentes, con esta base, eh, mediante estas componentes. Quiero que vean que la tengo que escribir de esta manera porque aquí puedo poner el índice, ¿no? Y desde luego es muy desafortunado que aquí el índice es muy común llamarlo I y aquí la I significa completamente otra cosa, ¿no? Esta I no tiene nada que ver con esta I que está aquí abajo. Bueno, si yo digo esta es una base como esta de acá, ¿no? Entonces yo represento mi vector velocidad de esta manera. Y si yo estoy en cualquier otro lugar, digo, la mosca va pasando por acá y y tiene otra velocidad diferente, yo puedo decir mi V' es VI' con la misma base y nadie se alarma, ¿no? Entonces eso está muy bien. Entonces esta base tiene estas propiedades, ¿no? De que es unitaria. ¿Cómo escribimos eso? Así. La norma es igual a 1 para cualquier I. Desde luego, el I punto J es 0 siempre que el I sea distinto de J, porque son ortogonales todos los elementos de esta base, uno con respecto al otro, pues. Y yo expreso estas dos propiedades juntas de esta manera, ¿no? Y la tercera propiedad que yo aquí estoy queriendo comentar es que no importa en qué lugar del espacio yo esté evaluando mis magnitudes físicas, esta base siempre es igual. Eso no es siempre cierto. Ustedes, por ejemplo, en coordenadas polares, porque son más fáciles de dibujar, me imagino que habrán visto que en un cierto punto yo puedo tener un vector teta gorro y un vector r gorro y son una base, perfectamente es una base. Y si yo digo que mi velocidad en algún momento es teta gorro por 2 más r gorro por 3, esto no termina de decirme realmente hacia dónde apunta mi velocidad ni cuál es su magnitud, sí, pero no termina de decirme hacia dónde apunta este vector. O sea, no define completamente el vector, porque si yo evalúo en otro lugar mis magnitudes físicas, entonces en este lugar la r gorro apunta para allá y la teta gorro apunta para acá, ¿no? Entonces, existen otras bases que son muy buenas y son muy útiles, que no son iguales en todos lados, ¿no?
como esta que les acabo de mostrar aquí. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero para una base? Que sea ortogonal. Es decir, que sus elementos sean ortogonales por pares. Desde luego que sea ortonormal. Esto quiere decir que además de ser ortogonal, sus elementos sean unitarios. Yo puedo querer también que sea cartesiana. Esto quiere decir que no importa el punto donde yo la vea, siempre vale lo mismo. Puede ser cartesiana y ortogonal, y puede ser cartesiana y ortonormal, que es lo más bonito quizá, ¿no? La base que yo les presenté al principio es cartesiana y ortonormal. Esa base cartesiana y ortonormal, Reddy le dice cartesiana rectangular. Casi siempre se nos olvida decir rectangular y entonces decimos cartesiana, pero en realidad estamos diciendo que es igual en todos los puntos y además es ortonormal, ¿no? ¿Por qué me interesa hablar de las bases? Porque una manera de ver una deformación es pensar en las bases. Por ejemplo, ustedes habrán visto diagramas de este tipo muchas veces. Aquí es un poquito difícil hacer líneas derechas, voy a tratar. Esas son líneas rectas, claramente. Y estas también son líneas rectas y perpendiculares, ¿eh? Entonces, si yo pienso en este diagrama de aquí, una de las cosas que puede representar este diagrama es mi base. Mi base, si yo la evalúo en este punto, es ortogonal porque un elemento apunta para acá y el otro elemento apunta para acá. Y es unitaria porque yo decido dibujar mis rayitas igualmente espaciadas, ¿no? Y yo puedo decir que, por ejemplo, tengo otro diagrama de este tipo. Donde yo hago un dibujo así y a propósito aquí lo hago más grande. Ajá, todas son rectas, ¿eh? Y entonces, ¿qué es lo que está pasando? Lo que está pasando aquí es que en una cierta región, por ejemplo aquí, yo puedo decir que este punto se corresponde con este punto de acá. En esa región no hay deformación. La base como estaba acá sigue siendo la base como estaba aquí. Pero en el siguiente punto yo tengo una deformación y una manera como se manifiesta esta deformación es que mi base es más larga en este sentido, ¿no? Entonces, yo puedo pensar en este tipo de cosas en términos de cómo cambia una base en el espacio, ¿ok? Y eso me va a decir de alguna manera, o va a jugar un rol muy importante en una deformación de un objeto, ¿sale? Desde luego yo puedo también tener una deformación diferente, por ejemplo así. Traté de dibujar ortogonales las líneas, ¿eh? Ok, entonces si yo paso de mi base cartesiana y rectangular a esta otra que está de este lado, yo tengo una deformación también y esa deformación está manifestada en una rotación. Mis bases, en principio, no cambiaron de tamaño, pero sí cambiaron de orientación, ¿no? Entonces, esta es otra deformación posible. Desde luego, en el caso general, yo voy a tener deformaciones que tienen que se comportan de una manera más
más sofisticada, y entonces cuando yo vea este punto que se corresponde con este de acá, y yo vea cómo cambió la base, esta base de aquí a esta base de acá, yo veré que una se estiró un poquito, la otra se achicó un poquito, una rotó y la otra rotó, pero rotó un poquito más, no sé, o sea, el caso general, pues, ¿no? Bueno, entonces, repito, en una deformación juega un papel importante cómo, cómo cambian mis bases. Antes de pasar al desarrollo que me interesa más y es la parte central de este video, quiero hacer otro pequeño desarrollo chiquito. Yo tengo un vector aquí, expresado de esta manera, con una base ortonormal. Entonces, ¿qué pasa si yo tomo el producto punto de este vector con algún elemento arbitrario de la base? Lo que va a pasar es que yo puedo resolver esta parte de aquí como una delta de Kronecker. Contraigo la delta y puedo escribir a la componente de mi vector como el producto punto de mi vector con respecto al a un elemento de la base. Eso además pega perfecto con la interpretación geométrica que yo les platiqué en un video pasadito, ¿no? Que esta componente de mi vector es justamente la proyección de este vector en la dirección en la que apunta este elemento de la base, y este es unitario, y por eso funciona esta interpretación. Bueno, teniendo esta manera de expresar las componentes, hagamos este ejercicio que me parece muy interesante. Vamos a hacer un cambio de base. Supongamos que yo tengo dos bases. Esta base ortonormal que está aquí y otra base que no necesariamente es ortonormal. Cualquier base. Este es un conjunto y este de acá es otro conjunto. Entonces, esas bases están definidas en todo el espacio y yo puedo tener por ahí un vector y lo puedo expresar en términos de mi base ortonormal, por ejemplo, así. Y el mismo vector lo puedo expresar en términos de la otra base, por ejemplo, así. ¿No? Todo muy bien. Estas son las componentes de mi vector correspondientes a esta base y estas son las componentes de mi vector correspondientes a la otra base. No pasa nada. Estos elementos de la segunda base, empecemos a llamarla base deformada, también son vectores. Entonces yo los puedo expresar en términos de la primera base, la base ortonormal. Entonces yo puedo decir, el elemento iésimo de mi base deformada es algo por los elementos de la base ortonormal, esta de acá. Entonces, este algo que está aquí es la componente de la base deformada en la base
ortonormal. Yo sé cómo expresar las componentes de un vector en términos de la base ortonormal. La notación que vamos a usar para este elemento de acá es esta. Tengo mi base y pienso en la componente j-ésima. Y entonces, esta cosa que va aquí, que es esto que está acá, es simplemente el vector sobre el cual yo quiero la componente, punto, la base sobre la que estoy trabajando. ¿No? Entonces esto es i punto j por j gorro. Observen que yo escribí de manera mañosa porque ya sabía cómo me iba a salir la cosa, los índices, de manera que este índice libre que queda acá, i, es un índice libre también de este lado, y el índice j queda contraído aquí. Entonces yo tengo una expresión para los elementos de mi base deformada, que es esto. La expresión de la que estoy hablando es esta de acá. Y esta expresión la puedo sustituir aquí. Entonces, yo tengo AI por EI punto EJ gorro por EJ gorro. Ahora voy a volver a escribir una que tenía aquí arriba, la de la alfa. La escribo aquí abajo. Alfa J por EJ gorro. Cuando yo tengo un producto, una combinación lineal de la base ortonormal, así, entonces yo digo que esto que está aquí, los coeficientes, son precisamente las componentes de mi vector. Y aquí arriba tengo exactamente lo mismo, lo que pasa es que ese coeficiente está expresado de una manera diferente. Pero es una combinación lineal de la misma base. Entonces los coeficientes de acá y los coeficientes de acá deben ser iguales. Es decir, alfa j es igual a i por ei punto ej. Esta es la ecuación a la que quiero llegar. Bueno, que ahorita la voy a volver a escribir de un par de maneras, pero ¿por qué está bonita esta ecuación? Porque si yo quiero las componentes en la base deformada, yo lo que tengo que hacer es agarrar las componentes en la base ortonormal y operarlas con este bicho que está aquí, que simplemente es el producto punto de los elementos de la base deformada con respecto a la base ortonormal. Entonces yo le pongo un nombre a este señor que está aquí. LIJ ¿sí? LIJ es un símbolo, si ustedes quieren, que tiene dos índices cuyos valores corresponden a los elementos, los productos puntos de los elementos de una base con respecto a los elementos de la otra base. Si ustedes quieren, puedo escribirlo como matriz. Digo, no gana uno mucho, pero se puede hacer. Aquí estaría el E1 punto E1, pero de la otra base. Aquí sería E1 punto E2, etcétera, ¿no? Ya no escribo los demás elementos. Y acá abajo me queda el E3 punto E3 de la otra base.
Bueno. Entonces, este bicho, ¿qué es lo que tiene? Si uno observa este elemento de acá, este elemento de aquí es la proyección de la base deformada en la dirección de la base ortonormal. Entonces, lo que tengo en esta matriz de aquí son todas las proyecciones posibles de todas las parejas posibles, ¿no? Y repito, como hice énfasis en algún video anterior, son las proyecciones de la deformada en términos de la ortonormal, no al revés. Ok, entonces ya casi para terminar, lo que hago es reescribir la ecuación que tenía yo allá arriba. Alfa j es igual a i, así, y j, y mencionar algunas cositas sobre este LIJ. Este LIJ se llama regla de transformación. Observemos por favor que no es simétrico. Aquí se ve. Este elemento de aquí es la proyección del primer elemento de la base deformada en la dirección del segundo elemento de la base cartesiana, y el elemento que va acá abajo es la proyección del segundo elemento de la base deformada en la dirección del primer elemento de la base cartesiana, y esos dos no tienen por qué ser iguales, ¿no? Entonces no es simétrico. Sí, en general podemos buscar alguna cosa que nos sirva para representarlo al revés. AI es igual a alfa j por algo aquí, un L', JI. Ahorita no digo qué cosa es este algo de acá. Y por último menciono que esta LIJ tampoco es un tensor. Ya precisaremos en el momento de que sí tengamos tensores porque este tampoco es un tensor. Bueno, antes de concluir este video, quisiera hacer una observación. Yo he estado hablando al respecto de la notación de índices, donde nosotros partimos de operaciones que ya conocíamos como sumas de vectores y las expresamos en esta notación, ¿no? Yo le veo algunas ventajas a esta notación de acá, que iré enfatizando conforme vayan saliendo, conforme vayamos teniendo más material, pero también hay algunas ventajas de esta notación de aquí. Una de las ventajas más notables de esta notación que tenemos acá arriba, que podemos llamar notación vectorial, es que no depende de la base. Si esta ecuación se cumple, se debe cumplir para cualquier representación de los vectores A, B y C en cualquier base, ¿no? Y esta ecuación de aquí abajo está expresada en términos de componentes y las componentes dependen implícitamente de una base, ¿no? Entonces aquí yo sí tengo que especificar a cuál base me estoy refiriendo. En este sentido, esta notación es invariante, Reddy la describe con ese nombre, invariante, y esta notación depende de la base. Bueno. En general me gusta más la de abajo, pero como bien ha comentado Federico, es muy bueno tener soltura para pasar de una a otra, porque en muchísimos casos la predominante es esta de acá. Creo que voy a dejar este video aquí y después ya comentaré algunas otras cosas.